de, de Rubén Darío, el autor más importante del modernismo, quizá el único autor no español del que vamos a hablar, pero su importancia fue tal que hay que hablar de él. Nuestro libro habla de él. Vivió parte de su vida en España como corresponsal de prensa y como perteneciente al cuerpo diplomático de Nicaragua y creo que de otro país también hispanoamericano. Bueno, voy a seguir fundamentalmente el libro. He ordenado alguna cosa y añadido poco. Pero también quiero que conozcáis un poco la figura de Rubén Darío, que nace en 1867, con el nombre de Félix Rubén García Sarmiento, en una ciudad de Nicaragua, Metapa. Y desde de muy joven va a sentir inclinación literaria. Va a leer, creo que no tiene una formación universitaria, pero sí va a leer todo lo que cae en sus manos. Además de poeta, fue periodista, fue diplomático, lo que le hizo viajar por toda América. Vivió una temporada en Chile, estuvo en Estados Unidos, en Argentina, y también viajó por Europa, Francia, París, España, Inglaterra, Italia. En París conoció los movimientos poéticos del parnasianismo y el simbolismo, que va a hacer propios muchos de los que va a hacer propios muchos de sus planteamientos. En España fue recibido como un auténtico héroe. Llega a España antes que él su obra, le precede la fama. Azul fue recibida, la obra, como algo novedoso, algo que colmaba las aspiraciones de los jóvenes escritores españoles. Así que cuando llega, ya os digo que recibido como un héroe. Van a esperarlo los poetas, los escritores, a la estación, no recuerdo a qué estación llegó, y lo llevan a hombros por Madrid, como se llevaba a los toreros, hasta su casa, o el lugar donde iba a alojarse. Fue muy admirado por los Machado, por Azorín, por Unamuno, por Valle Inclán, también por Juan Ramón Jiménez, que no viene ahí. Murió en 1916 en Nicaragua. Vamos a ver algunas imágenes de Rubén Darío. Esta es la casa donde nació, en Metapa, que bueno, su importancia es tal que a la ciudad le han cambiado el nombre. Se llama Ciudad Darío. Es un lugar casi de peregrinación en Nicaragua. Esta fue su primera mujer, Rafaela Contreras, con la que se casó en 1891, tuvo un hijo, pero el matrimonio duró poco porque ella falleció. Vemos a un jovencísimo Rubén Darío, casi irreconocible, en el que va a ser luego. Con 28 años, aunque parezca que tenga muchos más. Aquí lo vemos con dos escritores en Buenos Aires. Este es Rubén Darío. Aquí está con el poeta Lugones y Francisco Contreras, un poeta chileno, Lugones y Contreras. Y bueno, esta fue una mujer importante, desgraciadamente importante en su vida. La mujer de los ojos de Gacela la llamaba él. Tuvo relaciones, siendo ya muy joven, con Rosario Murillo, y la familia y ella misma prácticamente lo obligaron a casarse, ¿no? Fue un matrimonio desgraciado. Ya la boda fue, lo emborracharon, cosa que no era muy difícil, porque Rubén Darío era alcohólico. Y una vez borracho, un sacerdote los casó. Fue una relación que pesó sobre él durante toda su vida. Él huía de la mujer de ojos de gacela. Ella jamás le concedió el divorcio, nunca.
1898, una fecha importantísima, viaja a Madrid como corresponsal del periódico La Nación, que era el periódico quizá el más importante de Hispanoamérica. Era un periódico argentino con una tirada inmensa. Tened en cuenta que Argentina quizá era el país más próspero de Hispanoamérica. Ya hablamos que Buenos Aires es la capital cosmopolita de Hispanoamérica. Un año después está paseando por los jardines, no sé si del Palacio Real, no sé, eran unos jardines así importantes, con su amigo Valle Inclán, Ramón María del Valle Inclán, y está interesándose por las flores, que le gustaba mucho y aparece la hija del jardinero con el que estaban hablando, una jovencísima Francisca Sánchez del Pozo, Paca, analfabeta, pueblerina de un pueblo de Ávila, y se enamora de ella y será su compañera hasta la muerte. Ella lo acompaña, le dedica este poema. Aquí tenemos a Francisca. Francisca, tú has venido en la hora segura, la mañana es oscura y está caliente el nido. Tú tienes el sentido de la palabra pura y tu alma te asegura el amante marido. Un marido y amante que terrible y constante será contigo dos y que fuera contigo como amante y amigo al infierno o a Dios. Francisca, es la alborada y la aurora es azul. El amor es inmenso y eres pequeña tú. Mas en tu pobre urna cabe la eterna luz que es de tu alma y la mía, un diamante común. Entre un amigo escritor de Rubén Darío y él la enseñan a leer y a escribir. Fue una mujer lista, avispada, lo acompañó a todas partes. Sufrió bueno, pues la discriminación por ser la amante del escritor. Hace el año pasado o el anterior hubo una serie televisiva sobre esta relación, bastante regular, malilla, porque su nieta es una periodista de estas del corazón, Rosa María Villacastín o Rosa Villacastín, me parece, pero no es nieta de Rubén Darío. Cuando muere Rubén Darío, ella, que tiene un baúl lleno de manuscritos de Rubén Darío, bueno, un baúl es lo que ella conservó, tenía muchísimas obras y manuscritos, gestionó la obra de Rubén Darío y se casó también con un hombre importante, intelectual, y tuvo muchos hijos, y de esa rama desciende la periodista que escribió un libro sobre esta mujer pueblerina y analfabeta que fue la compañera inseparable de Rubén Darío. Le dio también varios hijos, del cual solo sobrevivió uno, el Huicho. Hay varias ramas, como tuvo varios hijos de descendientes de Rubén Darío. Aquí lo tenemos con el uniforme diplomático, porque en 1903 fue nombrado cónsul de Nicaragua en París y después embajador de Nicaragua en Madrid. También se hizo cargo, me parece, que de la legación diplomática de otro país. Podíamos pensar que era un hombre rico. No, no lo era. Nicaragua era un país pobre y bueno, el sueldo no llegaba siempre, pero era un hombre tremendamente generoso, muy generoso. En sus últimos años viajó mucho por Europa, por España, pero su salud estaba cada vez más mermada, su alcoholismo no le daba tregua. A pesar de todo, publica muchísimo, publica sobre todo artículos de prensa, libros. Los artículos de prensa, es una pena que no tengamos más tiempo porque realmente son interesantes, muy interesantes. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, toma partido por el pacifismo
Y en 1915 regresa muy enfermo a Nicaragua. Bueno, más que regresar, la mujer de los ojos de Gacela, esa mujer que lo persiguió durante toda su vida, debió pensar de conmigo no has querido vivir, conmigo vas a morir y prácticamente se lo lleva eh, a, a Nicaragua y allí muere. Su entierro fue un auténtico fenómeno de masas. Fue enterrado en Nicaragua como, como lo que es un prócer nacional, un hombre. En fin, y aquí lo tenemos. Ese Rubén Darío grande, tremendamente grande, con una grandísima influencia tanto en la poesía hispanoamericana como en la poesía española. Ya os comenté que todas las características que hemos visto de, del modernismo, todas concurren en su obra. Así que si tuvierais que hablar de Rubén Darío, podríais hablar de las etapas, de todo lo que habéis visto en el modernismo. ¿Vale? Vamos a hablar de algunas características de su obra. Vimos que en el modernismo era fundamental la selección del léxico, de las palabras, la renovación. Y en este sentido, Rubén Darío es modélico. Destaca por buscar esas nuevas palabras que hicieran una poesía diferente. Y llama mucho la atención el vocabulario. Fundamentalmente es un vocabulario, esas palabras que escoge, que elige, que busca, tenían que tener dos características. Por un lado, tenían que ser bellas en sí, como es decir, la palabra nelumbo, no sabemos lo que es, pero es bella, ¿eh? O la palabra nenúfar, ¿no? Son palabras bellas en sí. Y además de ser bellas en sí, por eso también elige musicales, también tienen que ser musicales, por eso elige tantas esdrújulas. Y además de eso tenían que ser palabras que fueran sugerentes, que al escucharlas o al leerlas, que ya sabéis que la poesía siempre es mejor escucharla que leerla, el lector tenía que crear asociaciones, asociaciones que tuvieran que ver con el mundo de los sentidos, con el tacto, con, con el color, con el olor, con el gusto, que que hicieran asociaciones con lo exótico, palabras que llevaban a lugares exóticos, palabras, yo creo que tengo aquí algún ejemplo. Palabras que tuvieran que ver con la música. Bueno, pues lo que eso va a hacer que utilice determinados campos semánticos y campos asociativos. ¿Vale? Campos semánticos asociativos que connotan refinamiento. Las flores, en sus poemas aparecen los jazmines, los nelumbos, las dalias, los crisantemos, los lotos, magnolias, heliotropos. Es curioso, se cuenta una anécdota, falsa o no, de que dice que iba paseando por un jardín y preguntó, ¿y esa flor cuál es? Y le dijeron, pues son nenúfares y usted los nombra mucho. La anécdota es como para que os deis cuenta de que a veces escogía la palabra por su belleza, incluso sin saber muy bien lo que significaba. También aparece el campo semántico de las piedras preciosas o semipreciosas, el ágata, el rubí, topacio, esmeralda, diamante, gema, malaquita, que por un lado son alusiones al color, por lo tanto, a los sentidos, y por otro lado al lujo, a lo refinado. También los materiales de lujo en general, la seda, la porcelana, el mármol, el armiño, el alabastro. En el caso del armiño y la seda, también son referencias al tacto, a la suavidad. El de los animales exóticos, aparecen el cisne, los papemores, que eran un tipo de pájaros, los bulbules, los elefantes. Por supuesto, el pavo real, la libélula, que
son referencias muchas veces al sonido, puesto que cantan, al color, porque algunos de ellos son pájaros exóticos llenos de colorido, también al aristocraticismo, al lujo, porque muchos de ellos, como el pavo real o los cisnes, eran propios de los jardines, de los palacios. Muchas veces también alusiones a lo exótico, puesto que, por ejemplo, el pavo real era un pájaro procedente de la India, ¿no? Y aparecen también el campo semántico de la música, la referencia al sentido del oído, la lira, el violonchelo, el clave, arpegio, etcétera. Por otro lado, encontramos muchos cultismos procedentes del latino, del griego, palabras muchas veces compuestos cultos, como los que ya vimos, canéfora, liróforo, sipila, o incluso neologismos, palabras que él mismo inventa, como la canallocracia, el gobierno de los canallas, o el verbo maravilloso pitagorizar. Él decía que la poesía era pitagórica. Encontramos también el recurso a elementos, nombres que tienen que ver con la mitología grecolatina. Aparece Afrodita o Venus, muchas veces no nombradas por su nombre griego o latino, sino por sus epítetos como Anadiomena o Cipris. Aparece, por supuesto, el dios Pan, ya lo hemos visto, Orfeo, Apolo, Pegaso. Y aparecen también nombres de lugares exóticos, que son referencia, que nada más leerlos llevan la mente a lugares alejados, a lugares de Oriente, como Hircania o Hormuz. Y luego también os quería comentar, estas dos cosas que estamos viendo no aparecen en el libro, pero sí las vamos a ver en los poemas que vamos a trabajar. El simbolismo en Darío. Sabéis que conoce, como hemos dicho, el simbolismo en Francia, en su estancia en Francia, y va su poesía cargada de simbolismo. Por ejemplo, el cisne. El cisne que se ha identificado incluso con el modernismo. Decir modernismo es decir cisne. Hasta tal punto que cuando ya pasa la moda del modernismo, hay un poeta mexicano, Enrique González Martínez, que decía hay que torcerle el cuello al cisne para decir que había que acabar con la estética, con el planteamiento literario del modernismo. El cisne tiene una presencia obsesiva en Rubén Darío. Desde su libro Prosas profanas, donde aparece el poema Blasón y el cisne, en Cantos de vida y esperanza, también aparece una sección, se titula de ese poemario se titula Los cisnes. Salinas, el poeta Salinas, de la generación del 27, decía que el cisne tenía una connotación erótica, uno de los elementos del modernismo, por su relación con el mito al que Rubén Darío se refiere en muchas ocasiones, el de Leda y el cisne. Sabéis que, si no lo sabéis, os lo comento, Júpiter era un hombre caprichoso en cuanto a sus deseos amorosos, se enamoraba mucho y para conseguir a las mujeres o las ninfas de las que se enamoraba, solía disfrazarse de las cosas más peregrinas, ¿no? Desde lluvia de oro, bueno, hasta cisne. Se enamora de Leda y se disfraza de cisne para acceder a ella y accede y tiene una relación carnal con ella. Son muchísimas las representaciones en pintura, en escultura, de Leda teniendo esa relación carnal muy explícita con el cisne. Hay muchísimas, antes tenía una aquí, pero bueno, algunas bastante escandalosas, ¿no? Incluso medallas en el Renacimiento. Julio Romano tiene una Leda que se ve claramente en el acto sexual con el cisne, por lo tanto, tiene ese carácter erótico. Pero también tiene otros muchos significados. Es para Rubén Darío
un símbolo un polisémico con mucho significado. Significa la belleza, ¿eh? El cisne es bello, ¿eh? No hay nada más bello que un cisne desplazándose por un lago. La pureza por su color blanco, a la que hace referencia en muchísimos poemas, que la llama incluso su blancura ecuarística, ¿no? Que tiene que ver con la pureza religiosa. El cisne es la poesía también. El cisne es también símbolo del aristocraticismo. También gusta mucho, que tiene que ver con ese dandismo, con esa elegancia, porque el cisne es aristocrático. Y también decía Rubén Darío que esa forma que tiene su cuello no es más que un signo de interrogación. Y por lo tanto el cisne se convierte en un símbolo de las grandes preguntas de la vida, ¿eh? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué hago aquí? No solamente aparece el cisne, también un símbolo muy usado es el centauro. Tiene un grupo de poemas que aparece en prosas profana que se llama Coloquios de Centauro. Los centauros son, por un lado, una referencia a la mitología clásica, ¿vale? Pero por otro es un símbolo que expresa esa dialéctica entre el alma y el cuerpo, esa dialéctica entre lo humano y lo animal, entre el instinto y la razón. Por lo tanto, es un símbolo muy importante. También los jardines son símbolo, sobre todo en la segunda época, como imagen de la vida interior del poeta, la torre como símbolo de aislamiento frente a un mundo hostil. El poeta se aísla en esa torre de marfil, torre seburnea. También se han estudiado los símbolos como azul, el color. Tened en cuenta que su primer éxito poético es Azul. Y azul, para Rubén Darío, es el símbolo de lo ideal, del sueño, del misterio, pero también de la poesía. Mi verso es azul, dice él. La mariposa es símbolo de la belleza, de lo delicado, del alma y de la libertad. Y el pavo real del exotismo, del lujo, de la belleza y de la altanería. Bien, su obra. Tenemos la primera etapa, que ya hemos visto en general en el modernismo, es esa etapa, recordad que va desde su inicio hasta finales de siglo, y ahí tiene unas primeras obras, no menores, pero sí que son obras en las que va tentando su poesía, cogiendo de acá y de allá, y son epístolas y poemas del 85 y abrojos del 87. Son obras de aprendizaje. Y tiene influencias francesas y de Becker, pero también del clasicismo y del romanticismo. Va cogiendo influencias de acá y de allá, va tanteando una poesía propia. Las obras fundamentales de esta etapa son dos: Azul, que aquí tenéis la portada absolutamente modernista, y Prosas profanas. Fijaos, Azul con esa portada de princesa, con castillo, casi de cuento, y que da un poco idea de lo que la obra es. Azul es la obra fundacional del modernismo. Recordad que para muchos el modernismo comienza con la publicación de esta obra en 1888. Está compuesta de 3 partes. De esas 3 partes, 2 son en prosa. Por eso os decía que aunque la expresión más típica del modernismo es la poesía, hay mucha prosa. En este libro prácticamente hay más prosa que poesía. Tenemos una primera parte que es un conjunto de cuentos en prosa con importante influencia parnasiana. Gusto por lo medieval, por lo oriental, por la belleza formal, la mitología, todo lo que hemos visto del parnasianismo. Algunos títulos de ese conjunto de cuentos es El velo de la reina Mab, que vais a leer, o El Palacio del Sol.
Hay otra parte que se titula En Chile y son una serie de cuentos, en su mayoría de tema mitológico y oriental, también, por lo tanto, de influencia parnasiana. Aparecen también en este grupo 12 estampas entre narrativas y descriptivas, con un lenguaje muy poético y donde se reflexiona sobre diferentes temas. También aparecen dos narraciones breves, la muerte de la emperatriz de China y a una estrella. Y la tercera parte, el año lírico, es la parte donde incluye la poesía, son una serie de composiciones poéticas de poema con temas típicamente modernistas, el amor sensual, la fuerza vital, la creación artística. Y aquí se añaden los medallones. Los medallones son composiciones dedicadas a poetas como a Lisle, el parnasiano, Le Comte de Lisle, o el que vimos, a Walt Whitman. Prosas profanas, que es de 1896, es la obra, digamos, más redonda, de plenitud de la primera etapa. En ella vamos a ver todas las características de esa primera etapa, todo ese parnasianismo que empapa esa primera etapa. Eh, Riqueza léxica, suntuosidad expresiva, innovaciones métricas, pero también aquí empieza a aparecer algo que será típico de la siguiente etapa, un tono más intimista, menos de fuegos artificiales. Yo siempre digo que en la poesía modernista de la primera etapa, sobre todo la de Rubén Darío, son como fuegos artificiales, llenos de color, de luz, de sonido. Aquí empieza a hacerse un poco más intimista, y va adelantando ese modernismo de la segunda etapa donde pesa más el simbolismo. De esa segunda etapa tenemos Cantos de vida y esperanza de 1905 y Poema del otoño de 1910. Ya aquí lo que pesa es el simbolismo, el intimismo y la reflexión vital, sobre los grandes enigmas, las grandes preguntas, las grandes angustias de la vida, el paso del tiempo, el sentido de la vida, la muerte, etcétera. Uno de los temas que aparece es el valor cultural de la hispanidad. Si en un principio hay un rechazo a la metrópoli, España, a raíz de la guerra hispanoamericana, quiero decir, entre España y Estados Unidos, la guerra del 98, los modernistas van a tomar partido por España, porque es el primer gran paso de gigante que da Estados Unidos hacia su imperialismo, ¿no? Y ahí hay poemas muy preciosos donde habla de lo hispánico, del español frente al inglés, con un orgullo inmenso. Aparecen también los temas existenciales, ya lo he dicho, la nostalgia por la niñez, que tiene que ver con el paso del tiempo y por la juventud, claro. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Son temas, ya os he dicho, relacionados con el paso del tiempo y también habla del destino humano. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida del ser humano, la muerte, etcétera? Y el estilo se hace un poco más sencillo, sin renunciar al preciosismo, sin renunciar a las imágenes, sin renunciar a esas figuras retóricas tan características de Rubén Darío. Aquí tenéis un manuscrito del poema de otoño. A mí me gusta ver la letra. Aún hay Bueno, no. Mañanas, aquí pone mañanas. No era una letra fácil. Y bueno, con esto acabamos un breve acercamiento a Rubén Darío, al que creo que también, como siempre, tenéis que acercaros.